Juan Carlos Monedero contraataca. Estamos ante otro capítulo de la guerra de Podemos y Sumar, una novela que parece no tener fin. Juan Carlos Monedero ha ido a El Medio del Mundo, donde ha concedido una entrevista en la que ha cargado duramente contra Pablo Iglesias y la cúpula de Podemos. En esa entrevista ha desautorizado a Pablo Iglesias, ha acusado a la formación de sectarismo, ha dicho que Pablo Iglesias sigue ejerciendo como secretario general desautorizando a Yone Belarra, ya que se ha pronunciado desde Canal Red en numerosas ocasiones antes de que se pronuncie públicamente Yone, entre otras muchas cosas. Para aquellos que no hayáis visto mis vídeos donde comentaba la pugna entre Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, voy a hacer un breve resumen, porque esto viene de atrás. Eso sí, no voy a resumir toda la pelea entre Sumar y Podemos porque eso sería eterno, únicamente lo que atañe a Juan Carlos Monedero. 12 de diciembre del año pasado. Juan Carlos Monedero enciende a los duros de Podemos tras apuntar que el partido parece una secta. Todo esto a colación de que Roberto Sotomayor y Carolina Alonso siguiesen los pasos de Alejandra Jacinto y decidiesen irse de Podemos. Tras su salida, activistas de Podemos les acusaron de ser topos de Yolanda Díaz y les llamaron traidores. Y no es para menos, pues la salida de estos tres coincidió con el descalabro electoral de Podemos Madrid tras las elecciones del 28 de mayo. Lo llamativo es que tanto Roberto Sotomayor como Carolina Alonso se despidieron en su cuenta de X y Juan Carlos Monedero les dejó un comentario, que fue interpretado como un posicionamiento del lado de los que se iban contra el núcleo duro de Pablo Iglesias. En el trasfondo del goteo de salidas se halla la crítica por el modus operandi de la dirección estatal y el hecho de que el canal de televisión de Pablo Iglesias, Canal Red, está informando sobre los movimientos de la formación antes de que se avisen internamente a los dirigentes. Que por cierto, en la entrevista que dio Juan Carlos Monedero al Mundo, también habló de Canal Red. Así lo reprochó Roberto Sotomayor. Es incomprensible que los miembros de un órgano de dirección se enteren antes por Canal Red de esta noticia y que no hayan sido consultados los inscritos previamente con una pregunta clara. Esto a colación de la decisión de Pablo Iglesias de irse al grupo mixto, que fue comunicada a través de Diario Red. No por Yone, por Pablo, que de eso hablará también Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero reacciona. Aún así, las costuras se están rompiendo por muchos lados. Juan Carlos Monedero, cofundador del partido y hasta hace poco un referente, está criticando pública y privadamente las decisiones de la dirección estatal. En su respuesta a Carolina Alonso, escribió Monedero: «Lamento muchísimo tu salida, yo no quiero un grupo compacto donde todo el mundo piense idéntico, eso es una secta». Y esta idea de la secta la ha ido madurando Monedero porque la ha desarrollado más en la entrevista que ha dado al Mundo. Ahora vámonos unos días para adelante hasta el 29 de diciembre. Monedero se desmarca de Iglesias y pide apoyar la coalición de Podemos con Sumar en Galicia. Lo que había sucedido es que Pablo Iglesias consultó a la militancia para intentar desbaratar el acuerdo de ir juntos a las gallegas entre Podemos y Sumar. Todo esto después de que Podemos se hubiese ido al grupo mixto. Pablo Iglesias azuzó a la militancia para que decidiesen ir por separado y pidió el voto para el BNG, un partido con el que tiene diferencias programáticas a nivel territorial, diferencias que no tiene con Sumar, demostrando que la pelea entre Podemos y Sumar es una pelea de egos y no de discrepancias ideológicas. Lo digo porque Pablo Iglesias se justifica diciendo que hay diferencias programáticas y que él es de izquierdas, mientras que Sumar sería una izquierda descafeinada, un PSOE 2.0. Juan Carlos Monedero ha discrepado del criterio de Pablo Iglesias y defiende que la militancia en Galicia vote sí a la coalición con Sumar para las elecciones del 18F. Pero hasta ahora os he mostrado críticas de Juan Carlos Monedero, y yo empecé el vídeo diciendo que Juan Carlos Monedero contraataca. Falta por ver el movimiento que emprendieron desde Podemos, que seguramente fue la razón por la cual a Juan Carlos se le terminaron de inflar las pelotas y se fue al Mundo a despotricar. La cúpula de Podemos se harta de las críticas de Juan Carlos Monedero y apunta a una sanción. Y ojo, porque lo que hemos visto son críticas constructivas. No hemos visto ataques desproporcionados, críticas que busquen debilitar al partido, ¿qué va? Lo que hemos visto es a Juan Carlos Monedero intentando hacer recapacitar al núcleo duro de Pablo Iglesias, núcleo del que él formaba parte, pero fue apartado por discrepar, dándole peso a eso de que Podemos es una secta. Pero parece ser que no se puede disentir de las decisiones del amado líder. Que de esto hablaré después cuando terminemos de leer la entrevista de Juan Carlos Monedero al Mundo, del tándem que formaba junto a Pablo Iglesias. ¿Sanción o expediente?
Con la guerra entre Podemos y Sumar al rojo vivo, el fundador del Partido Morado llegó a escribir otra tribuna, esta vez en el Diario Público, donde señalaba directamente a Irene Montero como uno de los problemas de la formación. Podemos va dando trompicones y acumulando errores, para acto seguido mencionar el papel de Montero, insistir machaconamente en el nombre de Irene Montero como si no hubiera más cargos con capacidad en Podemos. Juan Carlos Monedero hace un buen diagnóstico de que una de las razones por las cuales Podemos fracasó en las municipales y autonómicas fue insistir en una figura tan quemada como la de Irene Montero, que además acumulaba numerosos escándalos y daba la sensación de que únicamente estaban intentando blindar sus poltronas. Así las cosas, llegamos al día de ayer y a la entrevista de Juan Carlos Monedero para El Mundo, la cual no leeremos entera, sino que nos centraremos en los puntos con más miga. Juan Carlos Monedero, si Podemos y Sumar no hablan, la pregunta es si no sobra esa gente incapaz de dialogar. Vea esa dirección, entiéndese el núcleo duro de Podemos, lista para recuperar ese espíritu. Pablo Iglesias se marcha y deja a Yone Belarra el regalo envenenado de Yolanda Díaz, que no es de Podemos y a la que no le liga ningún compromiso con el partido. Belarra no lo ha tenido fácil, un partido sin consolidar, amenazas como la UFAR y unos medios hostiles. Hasta aquí todo normal. El jugo está cuando le preguntan por qué Podemos ha perdido tantos votos. No ha repetido los mantras podemitas del Deep State, las cloacas del Estado, Ferreras, Antonio Maestre, un periodismo malvado que se conjura contra Podemos, aunque por cierto algo de eso sí que hay. Los mismos medios que auparon a Podemos son los que se han dedicado a demonizarlo, pero precisamente porque sirven al PSOE y ya no necesitan una muleta. Juan Carlos Monedero, ¿por qué tanta gente dejó de votar? Podemos se ha encastillado, algunas veces se ha vuelto paranoico, ha empezado a ver enemigos dentro que no tenía que haberlos visto como tales, y ha sido incapaz de solventar eso de manera diferente que la salida. La dirección no ha tenido la sabiduría de convencer a la gente que discrepaba para quedarse. Un problema que ha arrastrado Podemos siempre ha sido la soberbia, y yo creo que este es un punto clave. No vimos a Irene Montero disculparse por las excarcelaciones de agresores por la ley del solo sí es sí. No vimos a Pablo Iglesias retractarse de frases tan polémicas como la alerta antifascista, el scratch es jarabe democrático o me emociona ver cómo patean a un policía. Ni mucho menos le vimos disculparse de haber atacado a De Guindos por tener un piso de 400.000 euros para acto seguido comprarse un casoplón en Galapagar, el que iba a vivir en Vallecas para saludar al panadero. Esa soberbia ha alejado a los votantes más todavía que los errores que han cometido. Si Irene Montero se hubiese disculpado tras la chapuza de la ley del solo sí es sí, no se hubiese producido la sangría que se produjo el 28 de mayo. Se hubiesen desgastado, pero no hasta esos niveles. También Juan Carlos Monedero habla de la poca democracia que hay dentro del partido, y de cómo no se produce ningún tipo de discrepancia. Y así nos dice, yo no he visto nunca una discusión a gritos en ningún órgano de Podemos. Ante cualquier problema político hay tres posiciones: la voz, es decir, protestar; la lealtad, que pase lo que pase te quedas; y la salida. En Podemos no ha habido voz, ha habido lealtad y salida, y así no construyes una organización. Por lealtad se refiere a Pablo Echenique y Yone Belarra, fieles escuderos del matrimonio de Galapagar. Y por salidas creo que no hace falta ni especificarlo, ahí se han quedado esos cuatro y el apuntador. También tuvo palabras sobre el hecho de que Podemos tumbase el decreto de Yolanda Díaz. Si uno empieza a mirar el cúmulo de despropósitos, lo que pide el cuerpo es despedir a todos los que no han sido capaces de evitar el desencuentro. ¿Cómo es posible que Yolanda Díaz no fuera capaz de sentarse con Podemos? ¿Cómo hemos llegado a una situación donde Yolanda insulta a Podemos, Iglesias insulta a Yolanda, Aina Vidal insulta a Podemos, Podemos insulta a Sumar? Es intolerable, es incomprensible que gente inteligente no haya sido capaz de hablar. Creo que a Podemos no le hace bien quedarse solo en una decisión donde no está Esquerra, Bildu o Comisiones Obreras o una parte del propio partido, pero de la misma manera hay un intento de demonización de Podemos. La lectura correcta que hay que sacar es que Sánchez se ha equivocado al entregarle a Yolanda Díaz la representación de todo el espacio a su izquierda porque no es capaz de controlarlo. La antesala del fracaso de todos los gobiernos de izquierda en América Latina siempre fueron las divisiones dentro de la izquierda, y por esa insistencia en que hacía falta la unidad. Lo que pasa es que los frentes amplios solamente existen cuando los partidos se entienden su necesidad. Pero seguramente la parte más interesante de la entrevista es cuando Juan Carlos Monedero se refiere a Pablo Iglesias. La otra parte del tándem que en su momento fue Podemos y a la que iré después cuando terminemos de ver la entrevista. ¿Cree que siga habiendo una excesiva dependencia de Pablo Iglesias? Yo le digo muchas veces a Pablo, que tú no eres Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias es el depósito de un imaginario de la izquierda que hemos construido entre todos y por tanto, aunque te moleste, no eres un particular que pueda hacer y decir lo que le dé la gana.
mientras que su lectura dice: yo soy yo no tengo ningún cargo y tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Entonces ahí tenemos una desavenencia, obviamente. ¿A qué se está refiriendo Juan Carlos Monedero con una palabrería innecesaria? A que Pablo Iglesias es percibido por parte de los votantes de izquierda como un líder y que por tanto debe ser responsable y no tener exabruptos que puedan alejar a esos mismos votantes de izquierdas. Que al ser una figura pública que en su momento fue aupada por otras personas, particularmente Juan Carlos Monedero, debe ser consciente de la responsabilidad que él tiene, pero sin embargo se está comportando de forma irresponsable desde Canal Red. Su imagen, por tanto, ya no le pertenece. Después empezó a hablar de Yone Belarra y de su falta de liderazgo y carisma, aunque no lo dijo con esas palabras, claro está. Yo creo que era complicado que Belarra se hiciera con contundencia con los mandos de Podemos, en tanto en cuanto todos los lunes por la mañana, antes de que se reuniese la ejecutiva, ya había declaraciones de Pablo Iglesias en los medios de comunicación. Habría que haber encontrado a lo mejor que sus intervenciones fueran los martes en vez de los lunes, hubiera venido bien a Podemos, pero ya todo el mundo es mayor. Pablo Iglesias podía haber hecho otra cosa y Podemos le podría haber pedido que hiciera otra cosa. Si ninguna de esas dos cosas ha ocurrido, pues nos encontramos con que Yone Belarra ha tenido dificultades para hacer valer su voz. O dicho de otra manera, que Yone Belarra pintaba más bien poco, que las decisiones las tomaba Pablo Iglesias desde Canal Red y que Yone era una secretaria títere. Entonces no ayuda en nada Canal Red en ese sentido. Yo creo que Canal Red necesita una reflexión profunda, necesita una asamblea, sobre todo porque sabemos desde finales del siglo XX que los órganos de partido no funcionan. Creo que es la tarea que tendría que hacer Canal Red, pero que a día de hoy no la está haciendo porque es un órgano muy podemita y eso no es bueno ni para Canal Red ni para Podemos. O dicho de otra forma, que es el panfleto de Pablo Iglesias. Algo que venimos diciendo todos. Dijo más cosas, pero he resaltado lo que considero más importante, porque aquí toca hablar del tándem que conformaban Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias y por qué es una pésima noticia para Podemos y una maravillosa noticia para el resto del mundo que Juan Carlos Monedero ya no conforme un tándem junto a Pablo Iglesias. Podemos eran dos cabezas pensantes, a pesar de que se le sumase mareas, cada una de las cuales tenía su jefecillo, como Ada Colau, Baldoví o Teresa Rodríguez. Pablo Iglesias era el elocuente, al que poner delante de las cámaras, y de hecho el logo inicial de Podemos era el rostro de Pablo Iglesias. Mientras, el cerebro que había detrás era Juan Carlos Monedero, digamos que el autor intelectual de Podemos. Y aunque a menudo por sesgos de confirmación todo el mundo tienda a pensar que las personas con otras ideas políticas son tontas o incultas, lo que está claro es que Juan Carlos Monedero, aunque defiende unas ideas equivocadas, es una persona leída y culta. Pablo Iglesias habrá leído a Lenin, a Marx, a Gramsci, pero desde luego no tiene el nivel intelectual de Juan Carlos Monedero. Otra cosa es que en lo personal pueda pensar que Juan Carlos Monedero es una mala persona, y de Pablo Iglesias no es que lo piense, es que lo afirmo, es una mala persona. Pero eso no quita que piense que Juan Carlos Monedero sí que es una persona lo suficientemente culta como para desarrollar las medidas programáticas de un partido. No es lo mismo haber memorizado conceptos y repetirlos como un loro, cosa que a menudo hacía Irene Montero, que saber articular programas. La decisión de Pablo Iglesias, por su baja tolerancia a la crítica, de primero apartar a Juan Carlos Monedero, posteriormente amenazar con sancionarlo y finalmente echárselo en contra, demuestra que a Pablo Iglesias únicamente le importa que lleguen los Bizums a Canal Red y rodearse de una camarilla de aduladores que le digan lo guapo y lo listo que es, aunque esos aduladores cada vez sean menos. De hecho, Canal Red a mí me recuerda a la escena del búnker de la película El hundimiento, con el pintor austriaco del bigote rodeado de los 4 que aún le quedaban y Berlín a punto de caer. Por supuesto que la batalla entre Sumar y Podemos no acaba aquí, todavía queda mucho por ver. Y además, dependiendo del resultado de ambas formaciones en las europeas, veremos si Podemos termina de desaparecer o, por el contrario, comienza a disputarle de forma más feroz la extrema izquierda a Yolanda Díaz. Eso el tiempo lo dirá y nosotros lo comentaremos. Lince TV, Política y Noticias.